Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Indalecio Puente, cirujano dentista, especialista en endodoncia y soy experto en alivio del dolor dental. Quiero platicar contigo de un tema muy interesante, el cual puede ser de tu interés, y es respecto a una molestia o dolor de origen dental, la cual es muy subdiagnosticada. Con esto quiero decir que en muchas ocasiones cuando el paciente va a consulta por algún tipo de molestia en alguna zona de sus dientes, a la valoración el odontólogo, el profesional, no logra identificar el diente que le está molestando. Sin embargo, el paciente menciona que le duele, que siente un dolor intenso, posiblemente como pulsaciones o latidos, o un dolor que se irradia hacia alguna otra parte de la cara, o un caso muy específico al morder, pero no logra identificar exactamente cuál es el diente que le duele. Aunado a esto, en la gran mayoría de los casos, estos dientes aparentemente no tienen nada. El odontólogo o el profesional toma radiografías, hace una inspección intraoral, inclusive puede llegar a tomar algún tipo de fotografía o algo para mostrarle al paciente que no tiene nada, y el paciente queda desconcertado al no poder saber qué es lo que le está causando esa molestia. Y el odontólogo, en la frustración de no poder encontrar qué es lo que tiene, simplemente le receta un medicamento y lo envía a casa. Por ende, el paciente sigue con molestia y empieza un peregrinaje entre consultorios hasta que en algunos de los casos terminan empezándose a extraer diente por diente porque no identifican qué les está molestando. Y como experto en el tema, sé que puede haber un abanico de posibles causas. Sin embargo, por experiencia, sé que se debe de escuchar al paciente, porque uno lo peor que puede llegar a hacer en este tipo de casos es intentar buscar o encontrar la respuesta directamente en la zona, y eso es un error. Uno debe de centrarse en la queja principal del paciente, escucharlo. Se ve más escuchando que literalmente observando. Entonces, una de las causas más comunes en este tipo de cuadro, en donde tenemos un diente aparentemente intacto, con un dolor posiblemente de moderado a intenso, la principal sospecha debe ir encaminada a fisura dental. Ese es un tema muy recurrente en la consulta odontológica y es un crack o una línea de fisura en la superficie del esmalte, el cual es muy difícil de percibir. Hablamos como si, imagina que hubiera un ventanal y estuviera estrellado, bueno, pero no se rompe, no se fractura, no se divide, simplemente se estrella. Imagina eso en el diente. Ahora, llévalo a la proporción del tamaño de un diente en una fisura, es prácticamente imposible. Afortunadamente, utilizamos algún tipo de magnificación. Yo tengo la costumbre de utilizar magnificación, lupas o algún otro tipo de dispositivos para poder ver a mayor escala y poder identificar con pruebas como teñir estas fisuras y hacer algunas pruebas con iluminación especial para que se iluminen o se resalten estas fisuras, y con esto establecemos un diagnóstico. Esto quiere decir que dependiendo la extensión de esa fisura será el tratamiento. Puede ser desde un empaste hasta posiblemente una endodoncia y en el peor de los casos extracción. Por eso, si estás en esta situación y has consultado y no te logran identificar cuál es la situación de tu molestia, te recomiendo que visites a un experto en el tema. Con mucho gusto te puedo ayudar a encontrar la solución a esta situación. Tenemos experiencia en esto y es algo tremendamente común y se ha incrementado de manera considerable desde que incrementó la incertidumbre de la pandemia, porque hay un factor detonante el cual se llama estrés. El estrés produce un desorden del sueño, el cual es el apretamiento o rechinar los dientes durante la noche cuando estamos dormidos. Por ende, aumenta la carga o la presión sobre los dientes y esto empieza a ocasionar que se fisuren. Es un tema muy interesante, el cual, si tienes alguna pregunta o alguna duda, estaré encantado de ayudarte a resolverla. Yo soy el doctor Indalecio Puente, especialista en endodoncia y soy experto en alivio del dolor dental. Nos estamos viendo.